Una infiltración silenciosa. Es operador de CCTV, la Cámara de Seguridad del puerto de Caucedo, que se entrega. Negociador de narcotráfico vinculado a red portuaria. Vayan viendo el hub del negocio ilícito del narcotráfico. José Francisco Sabino Castillo, operador del centro de monitoreo, eso es lo que llaman CCTV, del puerto multimodal de Caucedo, se entregó voluntariamente tras ser señalado como integrante de red de narcotráfico. Se entregó a través de Telenoticias, declarando públicamente inocencia. Dijo, y aquí cito, yo no tengo nada que ver con esto. Es lo que dice José Francisco Sabino Castillo. El Ministerio Público y la DNCD arrestaron 16 personas, incluyendo empleados de Caucedo, por presunta vinculación con narcotráfico y lavado de activos. Castillo explica que trabaja más bien como operador de cámaras de vigilancia en Caucedo. El historial laboral incluye seguridad aeroportuaria y empleos en Copegas y ECO. Castillo es operador de CCTV en el puerto donde circulan toneladas de narcóticos. Posición le da acceso a sistemas de vigilancia permitiendo coordinar movimientos de droga. Negación de vinculación contrasta con el rol estratégico en infraestructura portuaria donde opera la red. Castillo afirma historial intachable en todos los trabajos anteriores. Declara que confía que el proceso se esclarecerá más bien la situación. Es casado y padre de familia. Presenta versión de hombre trabajador inocente vinculado sin aclarar cómo llegó su nombre a la investigación. Escuchen esto, para la gente que está notando. Ex regidor Francisco Paulino Castro también fue arrestado en la misma red de narcotráfico con historial de narco de 15 años. A la gente que va notando los regidores y los políticos del Congreso que son del narco. Que siga sumando. Castillo, operador de CCTV en Puerto Caucedo, y Castro, exfuncionario municipal, ambos sugieren infiltración de red en instituciones claves como puertos y municipios. Cuando usted tiene un país que puertos tan importantes como Caucedo y gente, autoridades municipales como regidores, que esa es una posición que hay que revisarla bien, porque como es uno de los más inferiores escalafones, está por debajo de diputados y senadores, obviamente, como es regidor, pero tiene una incidencia importante en los barrios. En los barrios. Pero como están por ahí un poco debajo de un poco detrás de la gran lámpara, que son los senadores y los diputados, eso está con un chisme, ¿verdad? Sí, está más en la periferia. Sí. Entonces hay formas y maneras de cómo usted con cualquier historial dudoso, usted puede meterse a la oficialidad de ser un funcionario público de un sector regional, como un regidor en este caso, en un municipio. Tener ese oficialismo que te da el señor regidor. Usted se imagina, Freddy, una placa, el regidor va por ahí. Claro. Y eso es otra cosa. Antes a los regidores le daban un puñal y una placa. Al alcalde pedáneo. Sí, al alcalde pedáneo. Que era básicamente lo mismo. Entonces, miren. No, ya no. Entonces, tener estas dos figuras, la figura de un puerto internacional como Caucedo, puerto multimodal Caucedo, que desde hace mucho tiempo se escucha ese puerto y la gran cosa que Aduana ha estado haciendo con eso. Y de tener ya la cuestión de este partido PRM, que a las 8 hablaremos de esto, del partido de gobierno ahora, y de cómo gente vía ese partido, vía esa bandera, se ha metido a la función de servir al pueblo supuestamente y que están ligados al narcotráfico. A nosotros, Nelson, cualquier cosa puedo mandar a ponerte el té desde ahora. A nosotros nos golpea cada mañana que recibimos esta información, así que tenemos que compartirla con ustedes. Nos va un poco el ánimo, pero este es el mundo en el que decidimos, bueno, no decidimos venir aquí, pero hemos decidido tomar en nuestros casos esta profesión de comunicar. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Entonces vamos a asumir esto con gallardía, con entereza y hacer que nuestro trabajo sea de un buen efecto para ustedes, que al menos tengan la información idónea, correcta, para que formen sus juicios y sus opiniones sobre estos temas. Nelson Enrique. Gracias. Bueno, yo estoy aquí por uno que está allá al fondo mirando el computador, Osvaldo Río, que se le metió la locura de que yo forme parte de la televisión junto a Colombia Alcántara y Iván Yael. Agradecido eternamente de la oportunidad. Fíjense
en este tema. Grave, grave. Honestamente, el hecho de que un operador de cámaras de vigilancia de un puerto, tan importante como Caucedo, nosotros, por ejemplo, como empresa, es el puerto que más utilizamos, de ahí traemos toda la mercancía de otros países del mundo. ¿Qué significa que haya una infiltración de alguna manera en la institucionalidad por parte del narcotráfico con tanto éxito en la República Dominicana? Habla de algo por el cual ya entiendo el porqué. Para los empresarios siempre dicen, es un paraíso. La verdad que República Dominicana es un paraíso y vamos a invertir y vamos a invertir. Es el paraíso. No pago impuestos, es fácil involucrarme, meterme en la parte de alguna manera institucional del Estado, aunque yo sea un criminal absoluto. Fíjense que en un puerto las cámaras y el monitoreo son líneas de defensas vitales para lo que tiene que hacer un puerto logístico. Sin embargo, fue infiltrado por el tema del narcotráfico. El operativo como señal de que algo mayor estaba pasando es lo que de alguna manera debería ocuparnos como ciudadanía y decir, de nuevo, la misma pregunta que hace este humilde servidor. ¿Qué nos está pasando en la República Dominicana? Es muy simple. Cuando papá es alcohólico, cuando papá es una persona completamente irresponsable y no le importa si los hijos comen o no comen, si falta algo en la alacena, en el armario, si falta comida. Si a mí no me importa qué le pasa a mis hijos, yo me convierto en una persona irresponsable. Ahí vienen todos los traumas, los vacíos y todo el tema. Cuando una entidad que es el Estado no se preocupa por sus ciudadanos, todo empieza a caerse. En Chile hay una frase muy famosa, cuando tú te desencantas de una persona, dice, se me cayeron los palitos con Nicolás. Eso significa que ya Nicolás no le creo mucho lo que dice. Es decir, cuando a ti se te caen los palitos con alguien, es que, mira, Nicolás no, yo no le creo. Y cuando la erosión en la fe pública empieza a deteriorarse, ahí empieza todo absolutamente mal. Termino con lo siguiente antes de pasar a Nicolás. Es extremadamente importante darnos cuenta como ciudadanos, y digo como ciudadanos porque yo he notado cierta opacidad, cierto desinterés, cierta voluntad genuina por parte de los políticos en entender cuál es el momento que está viviendo República Dominicana en todos los sentidos. Ahora surge, y lo decía ayer Mariano, ¿qué se llama el señor? Freddy. El que teníamos acá del PRD. Marino Mendoza. Él hablaba de que hacía una autocrítica, un cierto mea culpa del momento de extrema descomposición en que se encuentra la clase política dominicana. Por ende, es normal que el narcotráfico se inserte, no en un puerto, dentro del ejército, dentro de la policía, dentro de nuestra clase política. Ahí empezamos a ver las deportaciones que Nicolás siempre nos comparte, ¿no? De la gente del PRM. Vamos a hablar más adelante de lo que fue la exposición pública de Paliza. Está todo podrido en Dominicana. Todo se jodió. Acabamos de hablar de una niña que dejan ahogar porque el colegio entiende que puede violar normas. Estamos en República. Una palabra que a mí me enoja muchísimo. Disculpa, Nico, si estamos a tiempo. Es el tema de que es que allá todo es así. Yo amo a mi padre, pero cada vez que mi papá me dice a mi hijo, ¿por qué no le dé mente a eso? Es que Dominicana es así, es que allá es así. Eso mentalmente te estructura y dice, está bien. Entonces tú empiezas a vivir entre la basura, entre la mediocridad, entre el bajo, el mal olor, la estupidez, la negligencia, la ineficiencia, porque entiendes que culturalmente está bien. Tú entiendes, mira, soy dominicano, no importa que te lo hagas, déjalo ahí. No lo limpie, déjalo así. Porque soy dominicano. Oye, mi pasaporte no me deja entrar aquí. No, es que tú eres dominicano, sí. No, mi amor, es que ustedes necesitan visa para viajar a Haití. Y no es una broma. Necesitamos visa americana para entrar a Haití. Entonces, o visa haitiana. Pero si no, tienes que mostrar la visa norteamericana. Entonces, nuestra existencia como dominicanos nos hace una cuestionante permanente en la cabeza. ¿Pero qué mal he hecho yo en ser dominicano? ¿He hecho algo mal? ¿Está mal ser dominicano? ¿Por qué diablos tengo que vivir en un país donde la corrupción, la mediocridad, la negligencia, la burla al ciudadano, permanente además, es algo relativamente normal? Porque otra cosa que decía alguien en el chat ayer, y disculpa que no lo leí ayer,
Decía Nelson, cuando no están en el poder, tú los ves así. Humildes, tranquilos, hacen autocrítica, hacen mea culpa. Desde que suben un escalón al Palacio Nacional, entra, como dijo Iván, se les olvida, sufren como un Alzheimer inmediato. Es como si pasaran a un universo paralelo. Uy, ¿qué me pasó? Nada, parece que ya llegué al poder. Mira, te está llamando mamá en la otra línea. Dile que no estoy. Oye, ¿te acuerdas que te ayudó, que te limpiaba los zapatos ahí en Barahona para el meeting? ¿De quién me estás hablando? ¿Luis? No, dile a Luis que no estoy. Entonces, nos jodimos. Por lo tanto, y termino, es usted el que está viendo este programa de televisión que tiene que empezar a reflexionar. Oye, al parecer lo que dice este loco de Nelson, el voto vale. Nicolás Castillo. Mira, definitivamente este caso está un poco confuso, igual como la misma palabra que utilicé ahorita. Yo estoy viendo esto un poco extraño. Y me recuerda a un caso que tuvimos aquí hace un tiempo con el tema de las tarjetas de Supérate, que no sé si tú te acuerdas, Iván, que terminaron agarrando a varios colmaderos. Entonces, el fraude mega millonario, al final los grandes no fueron identificados y aquí lo que yo estoy viendo es que la soga se parte por lo más débil, porque estamos hablando de un operador de cámara, ¿verdad? De un... el encargado de la vigilancia. De la vigilancia. Exacto. Del sistema de cámaras. Del sistema de cámaras. Entonces, esto está un poquito extraño. Yo creo que sí, que obviamente esta persona debe tener cierta información sensible, aunque no estoy tan seguro que tan ligado puede estar, ¿verdad?, a esta red. Porque, como decía, la soga se parte por lo más débil. Y yo entiendo que él es aquí un eslabón débil. Entiendo que hay autoridades que están mucho más arriba de él, que son los que necesitan autorizar quizás ciertas operaciones. Y obviamente él también le dirán, esta cámara, porque estamos hablando de una persona subordinada, esta cámara a tal hora apágala. A tal hora yo necesito que esta cámara no esté funcionando. O de repente no grabes, impide que se grabe de tal hora a tal hora. Entonces, es posible que estemos viendo algo muy similar a lo que pasó con el fraude de las tarjetas de Supérate, que al final 3 colmaderos fueron los que agarraron y nadie más supo ya de los millones y supuestamente estos colmaderos se robaron todos esos millones. O sea que a mí me pareció totalmente absurdo. Entonces aquí yo estoy viendo lo mismo. Ojalá y las autoridades obviamente puedan determinar la participación de este joven en esta red de narcotráfico. Y bueno, si él está involucrado, obviamente que le caiga todo el peso de la ley. Yo entiendo que nosotros debemos empezar, o las autoridades deben empezar a caminar, vamos a decir, más, colar su café más claro, como dicen por ahí, dice el dicho, ya que estamos hablando de campo ahorita, ¿verdad? Colar el café más claro, porque este caso yo lo estoy viendo un poco turbio, así como vi el caso anterior que ya les comenté. ¿Tiene cocorícamo? Sí, sí, sí. Como que no sé. Como que hay cosas vivas que no me cuadran. Agua viva. Bueno, aquí lo más importante es determinar un patrón de comportamiento que va llevando a la sociedad, está arrimando a la sociedad hacia un precipicio moral. Porque este señor, siendo un cargo chiquitico, él vigilaba una cámara de CCTV. Y entonces, aparentemente, pero es el tipo más importante. Ese muchacho, cuando viene a ver y sin que uno tenga que estar especulando, tiene cinta grabada de todos los camiones que entraron y salieron llenos de droga de ese multimodal. ¿Qué pasa con ese puerto específicamente? Señores, esa es la puerta de entrada de toda la droga, o la puerta de entrada o la puerta de salida de toda la droga, de salida del Caribe para Europa
y de entrada en Europa, porque de ese puerto hay un tráfico intenso con navíos que van a Europa y vienen de Europa. Entonces, para que nos hagamos una idea, el costo de un kilo de cocaína producido en Colombia es un costo que se produce como los $3,000, $3,500 el kilo. Pero cuando llega a Dominicana, y eso está como por $15,000, $18,000. Cuando entra a Estados Unidos está en 20,000 y pico, pero si entra a Europa está en 30,000 y pico, $40,000 un kilo de... Estoy hablando de números viejos que yo recuerdo de investigaciones que he hecho. Y entonces, lo que quiero decir es que meter un kilo de cocaína o de heroína o de cualquier droga en Europa desde América cuesta un dineral. Y eso es porque hay lugares que tienen un peaje ya establecido y entonces vemos que estas personas tienen esa cercanía. ¿A quienes buscan para que puedan ser cómplices de este tipo de tratativas? Sencillamente se van con las personas que tienen algún tipo de acceso a toda la cadena de mando. Hay quienes te manejan el furgón, hay quienes te manejan la cámara, hay quienes te dicen a qué hora entra una gente y sale la otra, cuando tú tienes un amigo ahí o cuando tienes un enemigo. Entonces, todas esas informaciones son valiosas en el mundo del narcotráfico. Entonces, ¿por qué yo hablo de que lo importante es que este caso nos da un patrón? Señores, estamos siendo infiltrados por la droga en todos los estamentos de la sociedad. Senadores, diputados, síndicos, regidores, pero también vigilantes, directores. Hay autoridades de mayor rango que este muchachito involucrados en ese mismo puerto multimodal. Si usted calcula la cantidad de droga que se ha confiscado en ese puerto, digamos que en los últimos 10 años, para poner un número a lo loco, la cantidad de droga que se ha recuperado, que se ha confiscado en ese puerto, y usted le aplica una regla de 3 y se da cuenta que ahí solo se está deteniendo el 30% de la droga que pasa por ahí, métale la pie, ¿cuál es el 70%? Pero una pregunta, Freddy. Esa cifra que usted le dé, váyase a los archivos. ¿Cuánto sea? La tiene la DNCD, la tiene cualquiera. ¿Cuánto se, escúchame, Nicolás, ahora la pregunta. Sí. ¿Cuánto se ha confiscado en ese puerto? Y si se han confiscado 300 kilos, 3,000 kilos, 30,000 kilos, usted sabe que usted le multiplica el 70% para usted saber qué droga penetró y fue exitoso el contrabando. Pero no hay escáneres que puedan determinar hay puntualmente qué entra y o sea, qué material está entrando. Y si tú tienes esos escáneres y te está llegando droga a Europa y te está llegando droga a Estados Unidos y están pasando por el puerto multimodal, ¿qué están haciendo con los escáneres? Te estoy diciendo que ese muchachito que está ahí es parte de un eslabón, que él sabe cuándo se graba y cuándo no se graba, igual que los escáneres, tú sabes, tú tienes gente que dice, mire, este va para el escáner y este no. Pero eso, no se puede escanearle el 100% de los furgones que entran, son miles y miles de furgones. Entonces, el escáner es una prueba aleatoria al azar, que tú dices, ábreme ese furgón. Y ábreme. Yo pensaba que todo era escaneado. De 3,000 furgones tú escaneas 100. Okay. Pero no, entonces, lo que quiero decir es que la muestra que nos está dejando es que la sociedad dominicana está siendo permeada por un proceso de narcotráfico que nos va a llevar a los niveles que estaba Colombia en los años 90. Vamos a tener la penetración. Tú te vas a los puntos de droga. Váyase a la 42 para que ustedes vean cómo lo ponen en la acera. Yo he visto personalmente. Ponen una mesita en la acera, no ha ido a la ponen 42, una fundita ahí. Bueno, te voy a invitar. Freddy, un autor de letras que hace su investigación, su trabajo profundo. Adelante, Freddy. Bueno, entonces, se nos están penetrando en todos los estamentos. Tenemos senadores traficantes, tenemos diputados traficantes, tenemos regidores traficantes, alcaldes traficantes. Entonces, hay presidentes traficantes. El diablo, que Orlando Hernández se llevaron de Honduras, de todo el alto, vestido de mamey.